Bueno, haciendo un rápido repaso de y muy sintético de lo que vimos la semana pasada, habíamos estado estudiando lo que eran los dispositivos de maniobra y protección de las instalaciones eléctricas. Dispositivos de maniobra eran los que se utilizaban para conectar o desconectar la energía manualmente. De protección eran los que eran capaces de desconectar la energía automáticamente cuando había una falla. Los mismos dispositivos que se usan como protección se pueden utilizar como maniobra, es decir, en nuestra caso un dispositivo de protección son los interruptores termomagnéticos o diferencial, que la semana pasada vimos para qué se emplean. Ese dispositivo, el termomagnético, actúa desconectando la alimentación ante una sobrecarga o un cortocircuito de alguna línea o circuito. Un disyuntor diferencial actúa automáticamente desconectando ante una fuga a tierra. A cualquiera de esos dispositivos nosotros manualmente los accionamos abriéndolos y cortamos la energía, por ejemplo, para intervenir en la instalación. Luego los reconectamos y volvemos a tener energía. En el caso de una actuación automática por una falla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a decir, uy, se nos cortó la luz. Esa va a ser la palabra exacta. Vamos a ir a ver, está la llave térmica baja. ¿Por qué? Porque la palanca, si se pone en la posición adecuada del interruptor, cuando está hacia arriba es conectado, está hacia abajo es desconectado. Vamos a decir, se bajó, saltó la llave térmica, la volvemos a conectar, ¡puf!, hace una explosión y salta nuevamente. Porque hay alguna falla, que puede ser en algún artefacto conectado a un tomacorriente o en algún cable que se esté produciendo un cortocircuito. Detectamos la falla, lo solucionamos, volvemos a conectar la energía y volvió todo a la normalidad. Bueno, ahí tenemos por qué son de maniobra y de protección estos dispositivos. Incluso hemos visto cómo se dimensionaban en cuanto al calibre, en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la cantidad de polos. Ahora lo que nos queda por ver son las protecciones contra sobretensiones. Recuerden, las protecciones contra sobrecarga y cortocircuito protegían a los cables de que se recalentaran. Las protecciones contra fugas a tierra, los disyuntores diferenciales asociados a la puesta a tierra, protegían básicamente a las personas de directos o indirectos de partes electrificadas de la instalación. Es decir, si se electrificaba una parte que normalmente no debe electricidad, la puesta a tierra drenaba esa corriente a tierra y el disyuntor diferencial actuaba en consecuencia. Si no había drenaje y, por ejemplo, nosotros tocábamos accidentalmente un cable electrificado, en la medida que se drenara corriente a tierra a través de nuestro cuerpo, el disyuntor diferencial actuaba desconectando la alimentación. Ahora vamos a ver las protecciones contra sobretensiones. Las protecciones contra sobretensiones en general son para proteger los artefactos que vamos a conectar a nuestra instalación. En cierta forma, una elevada sobretensión que suele ocurrir no aquí en las ciudades, pero más que nada en pequeños poblados o incluso en el campo, son las caídas de rayos directamente sobre una vivienda, es decir, descargas atmosféricas. En esos casos, si la descarga atmosférica incide sobre la instalación eléctrica, puede dañar la propia instalación haciendo que exploten los tomacorrientes, que se quemen los cables y todo ello. Pero eso es poco probable que ocurra sin perjuicio de que hay cómo protegernos. En general estos dispositivos los vamos a emplear no tanto para proteger a la instalación, porque si ocurre algo de que cae un rayo arriba de la instalación y explota todo, no hay protección básicamente, pero sí puede ocurrir que una descarga atmosférica más distante produzca una variación de tensión en la red que haga que se nos queme el televisor, la computadora o cualquier otro artefacto. Entonces vamos a ver ¿qué es una sobretensión? Una sobretensión es tener una tensión mayor a la nominal. Hoy por hoy podemos decir que la reglamentación vigente admite que en baja tensión nosotros tengamos o podamos tener 220 o 380 volts, que son las tensiones nominales monofásicas o trifásicas, más 10%. Es decir, si estamos dentro de 220 más 10%, es decir, más 22, o 380 más 10%, es decir, más 38, estamos dentro de los valores admisibles. Cuando superamos ese nivel de tensión, entramos en lo que se llama sobretensión. ¿Qué puede provocar estas sobretensiones? Podemos tener sobretensiones provocadas por fuentes directas, que son las descargas atmosféricas, o indirectas, que pueden ser sobretensiones de maniobra o atmosféricas distantes. ¿Qué es una sobretensión atmosférica directa? Es cuando tenemos un rayo que va a ir ineludiblemente a caer sobre nuestra instalación eléctrica.
vamos a ver qué tipo de dispositivos se utilizan para evitar los efectos de ese rayo, de esa descarga atmosférica directa. Cuando hablamos de las indirectas, ¿qué es una sobretensión de maniobra? Cuando, por ejemplo, a veces se corta la energía porque actuó una protección en la red de distribución de EPEC de media tensión, en la línea de 13.000 voltios o en la línea de 132.000 voltios, y dejó a todo un barrio, a toda una ciudad sin energía. Cuando se conecta el servicio, se suelen producir oscilaciones de tensión, que son las que llegan a nuestra casa a través del cableado, fluctúa la tensión y eso es una sobretensión de maniobra. O puede ser atmosférica distante. ¿Qué pasa? A lo mejor estamos en un pueblo, acá es poco probable en la ciudad porque en general las líneas de media tensión son subterráneas, pero en el campo o en los pueblos que son aéreas o en los barrios aquí más alejados del centro, que caiga un rayo, una descarga atmosférica directamente sobre la línea eléctrica a kilómetros donde estamos nosotros. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa sobretensión va a viajar por la red, metros, centenares de metros o kilómetros, y va a llegar hasta nuestra instalación haciendo que fluctúe la tensión que nosotros tenemos, y eso puede también quemarnos los artefactos. Definidos esas sobretensiones, ¿qué podemos usar para prevenirlas? A las sobretensiones directas, es decir, cuando el rayo va a caer sobre nuestra instalación, el pararrayos. Y a las indirectas, los descargadores de sobretensión. ¿Qué es el pararrayos? A ver, ¿cuál es el principio de funcionamiento o cómo se desempeña, cómo se comporta atmosféricamente todos los elementos que se conjugan para que aparezca una descarga atmosférica, un rayo? Tenemos una nube que se va cargando eléctricamente con una cierta polaridad, la Tierra se carga con la polaridad contraria y en un determinado momento, por el efecto de la humedad, la temperatura ambiente y un montón más de factores, se ioniza el aire y comienza a circular corriente a través, a desplazarse las cargas en el aire, hasta que cuando se acerca y se ponen en contacto las cargas, por ejemplo, negativas de la nube con las positivas de la Tierra, el aire se torna conductor y circula una alta corriente. Eso normalmente se hace entre nubes próximas a la superficie del suelo, de la Tierra, con respecto a partes sobresalientes de la Tierra, árboles, antenas, alambrados, personas que caminan en la playa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar este problema? Se pone un pararrayos. ¿Qué es poner un pararrayos? Poner una punta conductora lo más alta posible para que todo lo demás esté por debajo de esa punta conductora y no sea el propio pararrayos. Entonces, ¿cómo está constituido? Un captor. Puntas como esta que tenemos representada en el gráfico de la izquierda, puestas en lo alto de las edificaciones, las antenas, de manera que cuando se produzca el desplazamiento de cargas a través de la atmósfera, se pongan en contacto con la Tierra a través de esas puntas, de ese captor que está conectado con un cable rígidamente puesto a tierra con un dispersor. Entonces, el rayo va a caer o se va a producir contra ese captor, se va a drenar a tierra sin afectar al inmueble, sin afectar a la instalación interna. Si ustedes le prestan atención, en las ciudades cuando hay tormenta es muy común ver que caen rayos o que se producen los rayos. Esto de caer rayos es algo, son términos, digamos, de la calle, digamos, porque nosotros lo vemos producirse y le decimos cayó un rayo, pero en realidad vamos a ver que los rayos se producen o terminan circulando, siempre los vemos en contacto con edificios más altos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos un pararrayo que es el que contribuye a drenar a toda esa corriente o esa energía eléctrica que nos llega desde el contacto entre las nubes y el terreno a partir de esto que estamos describiendo. Con eso evitaríamos afectar la instalación interna y si el rayo se produjera o se estableciera con las partes metálicas del inmueble directamente. Otro dispositivo que se utiliza para drenar las corrientes producidas por este tipo de sobretensiones atmosféricas cuando son distantes, cuando nos llegan a través de la red eléctrica, o cuando nos llegan a través de la red eléctrica producto de que hubo una apertura y cierre de un circuito en media o alta tensión de la distribuidora eléctrica, son los descargadores. Son estos dispositivos que son muy parecidos a un interruptor termomagnético, pero que tienen adosada la parte de la izquierda en cada una de ellas. Tenemos un unipolar, que en realidad no es unipolar, si vemos arriba tiene neutro y línea, y tenemos un tetrapolar que tiene un borne para neutro, línea 1, línea 2, línea 3, que son las tres fases.
¿Cómo funciona este dispositivo? No tiene circulación de corrientes en su interior. Si se fijan, del lado de abajo no tiene conectores para las fases y el neutro. Tiene un único conector del lado de abajo que a través de ese borne verde va conectado a la puesta a tierra. Es decir, este dispositivo, si nosotros analizáramos, armáramos un esquema de nuestra instalación eléctrica y los sistemas de protección, nosotros podríamos tener desde la fase y el neutro, en una instalación monofásica, los cables que ingresan, y lo primero que tenemos es este dispositivo descargador sobre tensión, en donde vamos a tener la fase, el neutro, desde ahí la fase continúa y el neutro continúa hacia nuestra instalación, y desde el tercer borne lo conectamos a la puesta a tierra. Luego de eso nos vamos a encontrar con el interruptor termomagnético, luego de eso nos vamos a encontrar con el disyuntor diferencial, y desde ahí nos vamos ya a las cargas. ¿Qué son las cargas? Los tomacorrientes, nuestros artefactos en general. ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Acá, como ven, tenemos neutro y línea para conectar la fase y el neutro de nuestra instalación eléctrica. Entre esos dos bornes y el tercer borne que tenemos acá, que es el de la puesta a tierra, normalmente este dispositivo es aislante, está aislado, no deja circular corriente. Pero en el momento en que detecta que la tensión que tenemos en la línea y en el neutro con respecto a la puesta a tierra es más alta de la normal en un cierto porcentaje, tiene un dispositivo dentro que se torna conductor y hace que la sobretensión que tenemos acá se drene a tierra, evitando que ingrese al interior de nuestra instalación. En el momento en que esa sobretensión desapareció, esto vuelve a aislarse y deja de circular corriente. Y como esto tiene una vida útil acotada, porque en la medida que le circulan corrientes de descarga a tierra muy grandes, se van deteriorando sus componentes internos, o si llega a ser una sobretensión muy grande que sobrepasa la capacidad del artefacto y lo daña, tiene el dispositivo termomagnético que automáticamente lo desconecta para evitar que nos quede el neutro y la línea conectados a la puesta a tierra y que se nos produzca un enorme cortocircuito que termine quemando toda la instalación. Entonces, la protección es para desconectar el dispositivo de drenaje a tierra cuando se daña la protección o cuando la sobrecorriente que está circulando es demasiado grande. Pero esto es muy eficaz a la hora de frenar las sobretensiones de maniobra o las sobretensiones de atmósferas distantes. Dicho esto, hemos terminado de ver todo lo que tiene que ver con las protecciones de nuestra instalación. Ahora pasa... Profe, Sí, adelante. con el dispositivo anterior, si yo lo Sí. tengo y hay una sobretensión, ¿no se vería afectado el flujo de energía? O sea, ¿no habría No, un corte de luz, por ejemplo? no vas a tener un corte de luz, salvo que la descarga a tierra de esa sobretensión sea tan grande que te dañe este artefacto, que actúe la protección térmica asociada al artefacto, no llegue a ser suficiente y haga que también salte la protección térmica que vos tenés en la instalación. Pero en general, como esto está aguas arriba de la protección térmica, no vas a tener problema. El tema es que si esto falla, te va a ingresar la sobretensión a tu instalación y es posible que te queme algún artefacto, y eso sí haga saltar las protecciones de la instalación. Pero si no, en realidad esto no te afecta, digamos. Drena la corriente de sobretensión a tierra mientras dura la sobretensión y se vuelve a normalizar automáticamente sin que vos te enteres. Y otra cosa con respecto así a los dispositivos electrónicos, Sí. ¿únicamente lo podría dañar una tensión más elevada No, o no, no. una También tensión lo puede menor dañar una también lo daña? tensión, lo puede dañar también una tensión inferior a la nominal, pero esta protección es solo para sobretensiones. Vos, cuando corres el riesgo de tener mayores o menores que las nominales, podés usar un estabilizador de tensión, que no es que te desconecta ante una falla ni nada de eso, sino que te regula la tensión, el estabilizador que comúnmente se usa en las computadoras. Y si con eso no es suficiente, porque también querés quedar indemne de cortes de cortes de servicio, si estás usando la computadora, que no se te corte la energía y te borre toda la información que perdiste, que te dañe el sistema operativo,
que te queme el disco duro, podés usar una UPS, que es una fuente ininterrumpida, que cuando se corta la energía te da autonomía por un cierto tiempo para alcanzar a apagar todo y evitar que se te dañe. Es equivalente a la batería de la notebook, por ejemplo, o las luces de emergencia, digamos, tienen ese principio de funcionamiento. Entonces, el problema que vos quieras, del que vos salvar, será el dispositivo que vas a emplear. El tema es que en ese caso, el estabilizador de tensión, la UPS, los interruptores con protección por alta o baja tensión son propios de los artefactos. Y a eso te lo recomienda el fabricante del artefacto que vas a instalar. En cambio, estos que estamos viendo acá son propios de la instalación eléctrica fija de la que estamos diseñando nosotros. Por eso no profundizamos sobre los otros, pero sí sobre estos, que son los que se instalan normalmente a la entrada en el tablero de protección de una casa, de una pequeña industria, de un pequeño comercio o de cualquier otro tipo de emprendimiento. Perfecto, gracias. Bien, habiendo visto entonces todas las protecciones, tenemos que ir al dimensionamiento de los gabinetes dentro de los cuales vamos a poner las protecciones. Hace un tiempo habíamos definido tableros, teníamos el tablero de medición, el tablero principal, los tableros seccionales. Esos tableros eran el espacio físico y el conjunto de dispositivos de maniobra y protección que nos iban a servir para accionar la instalación, ya sea manualmente o automáticamente ante fallas. Ahora, tenemos que ver de qué tamaño tiene que ser el gabinete dentro del cual vamos a poner estos dispositivos. Entonces, un tipo de dispositivo que se utilizan, que son normalmente los interruptores termomagnéticos y los disyuntores diferenciales, se llaman los que van montados sobre riel DIN. Acá tenemos a la vista a la izquierda un interruptor termomagnético bipolar, visto desde atrás, con el riel que normalmente está montado en el fondo del tablero y que allí se instala el interruptor. Tiene estos dos sujetadores de arriba que si nosotros le hacemos fuerza con un destornillador, se levantan estas dos trabas que están justo arriba del riel y se puede sacar. Después lo traemos, lo metemos a presión, se accionan estos dispositivos, sujetado el interruptor sobre ese riel DIN. Este tablero que tenemos a la vista aquí a la derecha tiene dos puertas, arriba tiene capacidad para 6 u 8 módulos, que ya vamos a ver lo que son los módulos, abajo lo mismo, pero en el fondo tiene un riel DIN de estas características para que podamos montar a lo largo del ancho de este tablero toda la cantidad de interruptores que nosotros necesitemos. Entonces, en estos casos, estos dispositivos tienen anchos estandarizados. Cada módulo, ¿qué es cada módulo? Cada polo tiene un ancho de 18 milímetros. Entonces, por ejemplo, un interruptor bipolar como este que tenemos acá tiene un ancho de 36 milímetros. Como todos esos polos tienen ese ancho estandarizado, estos gabinetes no se miden en centímetros de ancho, sino en capacidad de polos. Entonces, puede este tablero entre 8 polos arriba y 8 polos abajo, entonces un tablero para 16 polos, por ejemplo. Los fabricantes nos van a vender por ahí a lo mejor un tablero solo como el de la mitad de arriba, un tablero compuesto por 2, así como esto, o puede ser hasta 3, de manera que tengamos la cantidad de polos que nosotros necesitemos. ¿Se entiende esta cuestión? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a la vista un tablero desarmado en donde vemos que tenemos ocupado todo el ancho del tablero con interruptores. Vemos, los de la derecha son 3 termomagnéticos, el de la izquierda también es un termomagnético, y el segundo de la izquierda hacia la derecha es un disyuntor diferencial porque tiene el botoncito de test, que es el que les decía los otros días, que cada tanto hay que presionarlo para ver, eso simula una falla a tierra, si actúa el interruptor es porque está funcionando correctamente. Acá tenemos entonces 2, 4, 6, 8, 10 polos. Este gabinete tiene capacidad para 10 polos. 10 polos en donde vemos que tenemos un cable rojo que es la fase, un cable azul o celeste que es el neutro, y el cable de puesta a tierra está conectado en estas borneras de arriba y sale a las instalaciones por los caños de abajo. ¿Por qué? Porque el cable de puesta a tierra nunca va seccionado ni por interruptor ni por fusible alguno. Si vamos a ver ejemplos, si nosotros quisiéramos dimensionar el tablero de iluminación de nuestra instalación, de esta que venimos desarrollando como ejemplo, en el tablero seccional de iluminación, nosotros teníamos que nacían 4 circuitos terminales,
2 para iluminación interior, 2 para iluminación exterior. Todos ellos bipolares, es decir, monofásicos. Entonces vamos a necesitar instalar allí dentro 4 interruptores termomagnéticos bipolares, que vimos los otros días cómo se dimensionaban en cuanto a su calibre, y 4 disyuntores diferenciales bipolares. Entonces, 4 interruptores bipolares son 8 polos, 4 disyuntores bipolares son otros 8 polos. Necesitamos una capacidad para 16 polos. Es decir, el tablero de iluminación nuestro va a tener el doble de capacidad de lo que tenemos esquematizado acá. Podemos hacer lo mismo con el tablero de toma corrientes, que nos da 11 polos, según la cantidad de circuitos y líneas monofásicas y trifásicas que teníamos. Con el tablero de máquinas llegamos a 15 polos, entonces allí vamos sabiendo de qué dimensiones tiene que ser nuestro tablero. En síntesis, si vamos a tener uno de 16, otro de 11 y otro de 15 como mínimo, según el fabricante vamos a tener que vienen de 4 polos, de 8 polos, de 12 polos, de 16 polos, de 20 polos. Estandarizamos y compramos 3 gabinetes de 16 polos y en cada uno de ellos tenemos espacio para poner todas las protecciones que corresponden a cada uno de nuestros tableros. Otra forma podría ser, en lugar de comprar 3 tableros de 16, que dijimos, los tableros pueden estar físicamente en gabinetes independientes o en un único tablero físico concentrado. Entonces podemos comprar un tablero que tenga capacidad para 48 polos. Esquemáticamente acá no tengo ningún gráfico, pero trato de dibujarle. Se vería un gabinete así de alto, que tenga espacio para 16 polos acá arriba, para 16 polos acá al medio y para 16 polos acá abajo. Dentro de un mismo gabinete, 3 diferentes, en donde ponemos cada una de las protecciones que corresponden a los 3 tableros seccionales que están agrupados físicamente dentro de un único gabinete de tamaño mayor. ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Me siguen todavía o se nos cortó? Sí, se entiende, profe. Perfecto, muchas gracias. Después tenemos otros tipos de gabinetes mucho más grandes, para que ustedes se den una idea. Cada mitad de este gabinete que les estoy mostrando tiene más o menos el tamaño de una heladera familiar. A ver, estos son gabinetes armados. Fíjense, todo lo que tenemos representado aquí en la parte de la derecha, que se alcanzan a ver los polos, los cablecitos, son todos interruptores termomagnéticos puestos uno al lado del otro. Este es un tablero de comando de una industria relativamente grande, en donde tenemos dispositivos armados ya no estandarizados como los que teníamos recién en cuanto a gabinetes, sino que es un gran tablero en donde hemos ido haciendo una distribución especial. Luego tenemos un caño con cables que salen y vienen a todos estos indicadores que tenemos en la puerta, que son indicadores luminosos que nos mostrarán qué circuito está conectado y qué circuito está desconectado. Y tenemos estos cables que llegan por arriba, que en realidad no vienen ni más ni menos que desde estos dispositivos que están acá abajo. Estos dispositivos que están acá abajo, más estos que están al medio, más este grandote que está arriba, que son seccionadores fusibles, que esos no van montados sobre riel DIN. Entonces, cuando vamos a comprar un gabinete para instalar seccionadores fusibles, por ejemplo, ahí tenemos que ir artesanalmente a determinar qué dimensiones vamos a necesitar y según eso compraremos el gabinete que corresponda. Por ejemplo, estas 3 barras que llegan aquí desde arriba son la alimentación de esta industria, pasan por este seccionador general que es enorme. Desde ahí venimos a este otro juego de barras horizontales de cobre, a las cuales están conectados 2 grandes seccionadores que son 2 secciones de la industria, y desde allí salen cables que vienen hasta este gabinete lateral, desde el pequeño seccionador que tenemos acá abajo a la derecha, y desde los otros saldrán cables hacia otros tableros, es decir, la distribución que vamos a tener acá es mucho más grande que lo que nosotros podemos, siquiera imaginarnos. Pero quería mostrarle cómo se configura un tablero de estas características. Entonces acá lo que hay que decir, para lo que vamos a hacer nosotros en nuestro trabajo práctico, si por ejemplo hemos decidido poner seccionadores fusibles en el tablero principal para proteger la línea seccional de máquinas, la línea seccional de toma corrientes y la línea seccional de iluminación,
no vamos a ir a las dimensiones específicas. Vamos a decir, necesito un tablero con capacidad para albergar 3 seccionadores fusibles, el seccionador de máquinas, el seccionador de toma corriente y el seccionador de iluminación. No vamos a dimensionar en cantidad de polos, ni nos vamos a poner a sacar las medidas en centímetros tampoco, porque ya excede las posibilidades de la materia. Y de ahí ya pasamos al punto 10 de nuestra guía de 10 pasos, que es elaborar el cómputo de materiales, es decir, el detalle y cantidad de materiales que vamos a requerir de cada rubro que hemos considerado. En realidad el cómputo de materiales es mucho más extenso que lo que yo les voy a plantear acá, pero nosotros lo vamos a armar y es condición para que aprueben ese trabajo que hayan desarrollado estos 10 pasos. Entre ellos llegar a confeccionar el cómputo de materiales, que sería la lista de compra con la que iríamos a la casa de electricidad a pedir presupuesto para saber cuánto vamos a gastar en materiales en nuestra instalación. ¿Cuáles son los ítems que le vamos a poner nosotros al cómputo de materiales en el trabajo que vamos a diseñar, a desarrollar para probar la materia? El principal, los cables. Otro, caños, canales y bandejas. Es decir, todo lo que hemos venido dimensionando a lo largo de estas clases. Los interruptores termomagnéticos, fusibles, interruptores automáticos y disyuntores diferenciales que oficien de protecciones o dispositivos de maniobra. Los gabinetes para los tableros, dentro de los cuales vamos a poner los interruptores termomagnéticos, los seccionadores fusibles o los interruptores automáticos de potencia. Los tomacorrientes y artefactos de iluminación. Nosotros habíamos dicho que íbamos a tener 3 tomacorrientes monofásicos y 3 trifásicos. Que íbamos a tener 18 tubos fluorescentes interiores y 4 lámparas de vapor de mercurio exteriores. Tenemos que detectar esas cantidades. Que íbamos a tener una cierta cantidad de jabalinas y accesorios para las puestas a tierra. Y después materiales secundarios para nosotros, que son todo lo que excede a este listado desde la A a la F, pero que ya no lo vamos a contemplar porque ya es muy finito. Entonces, el cómputo que van a tener que hacer ustedes va a estar compuesto de los primeros 6 ítems, perdón, desde la A hasta el F. ¿De dónde van a sacar las cantidades de cables? De la tabla del esquema unifilar que hemos ido desarrollando. Si ustedes se acuerdan, para cada tramo, que era cada línea o cada circuito, dijimos qué longitud tenía, cuántos conductores tenía y qué tipo de cable y de qué sección era. Entonces vamos a poder determinar tramo por tramo cuántos metros de cable tiene y de qué sección. Entonces después totalizamos cuánto cable de 2,5 milímetros, cuánto cable de 4 milímetros, cuánto cable subterráneo tripolar de tantos milímetros, y armamos el listado de todos los cables que necesitamos con los metros totales de cada uno de esos cables. Lo mismo con los caños, cuántos metros de caño de 16 milímetros, cuántos metros de caño de 20 milímetros, cuántos metros de cable canal si tuviéramos cable canal, cuántos metros de bandeja para las líneas seccionales, cuántos interruptores termomagnéticos bipolares de 25 amperes, cuántos bipolares de 50 amperes, cuántos tripolares, cuántos tetrapolares, cuántos fusibles y seccionadores fusibles, cuántos disyuntores diferenciales. Es decir, tenemos que hacer el conteo de todos los materiales que, de nuevo, de la misma manera que los cables, las bandejas, los caños y los cables canales salen de la tabla del diagrama unifilar que hemos estado estudiando, la clase pasada, cuando hablamos de protecciones, armamos una segunda tabla para protecciones. Y ahí tenemos el listado de todos los interruptores que vamos a utilizar. Si me permiten volver para atrás, acá estaba la tabla resultante de protecciones. Tenemos circuito línea por línea, un termomagnético de 50 amperes bipolar, un termomagnético de 63 amperes bipolar, otro termomagnético de 50 amperes tripolar, un termomagnético de 50 amperes bipolar, es decir, ya tenemos 2 de 50 amperes bipolares. Un termomagnético tripolar de 25, un termomagnético, y ahí tenemos para hacer todas las sumas. Cuando llegamos a las líneas seccionales, un seccionador fusible con 3 fusibles NH de 160 amperes para la línea seccional de máquinas. Un seccionador fusible tripolar con fusibles de 63 amperes para la línea seccional de toma corrientes.
Un seccionador fusible unipolar con un fusible de 50 amperes para la línea de iluminación. Un seccionador fusible tripolar con tres fusibles de 250 amperes para la línea principal. Entonces acá tenemos todos los componentes en cuanto a protecciones contra sobrecarga y cortocircuito. Y acá a la derecha los disyuntores diferenciales. 2 disyuntores de 63 amperes bipolares, 3 de 73 amperes bipolares, 1 de 63 amperes tetrapolar, 1 de 40 amperes tetrapolar, y bipolares de 25 amperes. Es decir, de acá salen las cantidades de las protecciones que vamos a necesitar. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Eso es para hacer el cómputo de las protecciones. En cuanto a los gabinetes para tablero, nosotros, por ejemplo, en este caso hemos dicho, bien, vamos a tener tableros independientes. Entonces tendremos un tablero para tablero de medición, un tablero para tablero principal con capacidad para albergar 3 seccionadores fusibles, y después un tablero seccional para máquinas, un tablero seccional para iluminación, un tablero seccional para toma corrientes, cada uno con las cantidades de polos que vimos recién acá arriba. En esto tenemos de qué tamaño va a tener que ser el tablero seccional de iluminación, el tablero seccional de toma corrientes, el tablero seccional de máquinas. Con lo que es el tablero principal vamos a ir a la regla de lo que tenemos acá, como va a contener 3 seccionadores fusibles, vamos a decir un gabinete para contener 3 seccionadores fusibles como tablero principal, sin entrar en el dimensionamiento específico porque dijimos que nos excede. Vamos a decir, tenemos 3 tomacorrientes trifásicos y 3 tomacorrientes monofásicos, 4 dispositivos para iluminación con lámparas de vapor de mercurio, 16 dispositivos de iluminación para tubos fluorescentes de 105 watts. En cuanto a jabalinas y para puesta a tierra y accesorios, ya vamos a ver cómo están conformadas. Nosotros vamos a necesitar en este ejemplo 4 jabalinas. Una para conectar al tablero principal y que llegue como puesta a tierra general a todos los tomacorrientes, a todos los artefactos de iluminación y a todos los tableros. Pero después habíamos dicho que a las máquinas, como las alimentábamos con cables subterráneos, para no gastar en un polo más a poner dentro de ese túnel, a cada máquina le poníamos una puesta a tierra independiente. Entonces cada máquina va a tener su propia jabalina con sus propios accesorios. Así conformamos todos los ítems que van a formar nuestro cómputo de materiales. Acá tengo imágenes para mostrarle como ejemplo. Esto primero que les estoy mostrando acá son los pilares de medición que son tipo premoldeados. Estos se compran en ralones donde venden materiales para la construcción. Es lo que sería el tablero de medición. Primero vemos las imágenes de la derecha. Un monolito, un pilar para medidor trifásico por el tamaño de la caja, con acometida aérea, porque tiene el caño que sale hacia arriba para que entre el cable que llega desde la línea aérea de la distribuidora. El caño que tiene es aislado interior y exteriormente, es metálico con aislación interna y externa. El gabinete es totalmente plástico. ¿Para qué? Para que este dispositivo no necesite puesta a tierra, tal cual lo prevé todo el marco normativo asociado a la Ley de Seguridad Eléctrica Provincial. En este que tenemos a la derecha es un pilar doble, porque tiene espacio para 2 medidores, es para cuando se construyen tipo dúplex o casas que son gemelas en medianera, con acometida subterránea. ¿Ven? Tiene caños que saldrían debajo de la tierra por donde entra la acometida a cada uno de los dispositivos de medición, con una caja de barras, con una caja de protecciones intermedia antes de entrar a los gabinetes de medición, que ahí a las protecciones las pone la propia EPEC, o la distribuidora eléctrica. En cualquiera de estos tableros, si lo vemos acá de perfil, tenemos el gabinete de la izquierda, que es a donde entra el caño, que por ejemplo viene desde arriba si es para acometida aérea, o entraría el caño desde abajo si fuese acometida subterránea. Ese es el gabinete donde va el medidor, es decir, esta cara que estamos viendo en las dos imágenes mira hacia la calle. ¿Por qué? Porque estos dos gabinetes donde va el medidor tienen tapa transparente de policarbonato y permiten que desde afuera se vea el medidor y que la lectura está arrojando. Y automáticamente detrás de cada una de esas cajas hay una segunda caja también aislada, que es esta que dice del lado cliente, que es donde va
la protección general que se encarga de proteger contra sobrecarga y cortocircuito a la línea principal. Allí iría el seccionador fusible ese que nosotros recién elegimos para la línea principal de 250 amperes trifásico. Bien, va aquí a la salida del medidor, en este gabinete. Luego acometemos de manera, si nosotros planteamos un esquema de lo que sería la instalación que hemos venido desarrollando, nosotros en algún lugar tendríamos nuestro pilar, el caño de acometida, si es aérea, acá pasa la red de la distribuidora, EPEC entra con un cable trifásico al caño de nuestra acometida, desde ahí se alimenta el medidor, desde el medidor pasamos al tablero de protección de medición, desde ahí salíamos con un cable subterráneo, íbamos hasta el interior y cuando llegábamos a nuestra instalación, acometíamos y entrábamos a lo que era el tablero principal. Aquí tenemos las tres protecciones que son para las líneas seccionales y desde allí íbamos a los tres tableros seccionales, que ¿quiénes eran esos tableros seccionales? Tablero de máquinas, tablero de toma corriente, tablero de iluminación. Y de cada uno de esos tres tableros seccionales íbamos ya a las cargas. Pero entonces acá tenemos ya el esquema completo de todos los tableros que corresponden a una instalación eléctrica. Seguimos viendo material, cables. Los que tenemos arriba son cables unipolares, deslizantes que se llama, los que se utilizan para instalaciones embutidas en cañería. El que tenemos abajo es cable subterráneo, que acá tenemos un tetrapolar, pero podría ser unipolar, bipolar o tripolar. Que son para instalaciones en túnel o directamente enterradas o en bandeja, como hemos elegido nosotros. Si seguimos viendo materiales, acá tenemos dispositivos de iluminación. Sistema de tubos fluorescentes, el que tenemos arriba a la izquierda, que tiene la batea con todos los dispositivos adentro y dentro de los cuales vamos a tener tubos fluorescentes como estos que se ven arriba a la derecha. La de abajo es una lámpara de vapor de mercurio y el artefacto dentro del cual puede ir puesta una lámpara de vapor de mercurio exterior, como la que estamos planteando en el ejemplo que estamos desarrollando nosotros. Acá tenemos toma corrientes. El de arriba a la izquierda es un toma corrientes doble, monofásico, de 10 amperes, como encontramos en cualquier casa o en cualquier industria, de 3 patas. ¿Por qué? Porque las dos oblicuas son fase y neutro, y la vertical es la de puesta a tierra, donde se va a conectar la puesta a tierra de la ficha macho, que viene de la plancha o del artefacto que nosotros conectemos. El de la derecha arriba es un toma corrientes también monofásico de 220 volts, apto para intemperie, para ponerlo afuera. Entonces tiene una tapita que lo cierra para evitar que le entre agua. El que tenemos abajo es el toma corriente y la ficha macho trifásica con puesta a tierra. Esta dice acá, alcanzamos a ver, es de 32 amperes de capacidad máxima. Tiene 3 patas circulares afuera, que son las 3 patas de las fases, y la central es la de la puesta a tierra. Acá tenemos cañerías, bandejas y cable canales, caños en todas las dimensiones posibles de este fabricante, en versión rígida, los que están a la izquierda, o el rollo que tenemos a la derecha, es caño, no hemos hablado de él, pero también se puede usar, sobre todo cuando hacemos instalaciones embutidas bajo revoque, caño corrugado, que es más fácil de instalarlo, porque no necesitamos comprarle las curvas, ni nada de eso, lo vamos moldeando como nosotros queremos, para hacer las transiciones entre la pared y el techo, las curvas y todo eso. Cables canales abajo a la izquierda, en donde están con cables ya instalados en su interior, como ejemplo. Bandeja portacable de fondo perforado, como nosotros hemos elegido para las líneas seccionales, por ejemplo. Acá tenemos fusibles y seccionadores fusibles. Bueno, un fusible de alto poder de ruptura de 400 amperes de corriente nominal. Acá tenemos 3 fusibles puestos sobre bases fijas, que yo les dije que podían ser dispositivos puestos en fusibles o directamente sobre bases. Estas son sobre bases. Para poner y sacar los fusibles de esas bases, que son una horquilla superior y una horquilla inferior, a la cual entra el cable que viene desde abajo y el que sale hacia arriba, se utiliza esta pinza que tenemos acá a la derecha, que sujeta de alguna manera de esta oreja que tiene acá arriba y de esta oreja que tiene acá abajo, y con un tirón sacamos fusible uno por uno o instalamos fusible uno por uno dentro de estas bases. Sí. No lo escuché.
¿Hola? Capaz que es alguien que tiene el micrófono Sí, abierto. parece que sí. Ahora, esto es poco práctico, ¿por qué? Porque no permite maniobrar tan fácilmente los fusibles, más aún si no sabemos dónde hemos dejado la herramienta esta para manejarlos. Entonces, ¿qué es lo más común usar esto? Que son los seccionadores fusibles. Tenemos unipolar, que es una parte que va adosada de la misma manera que esta que teníamos acá, nada más que protegida, puede ir sin ninguna otra cobertura más que el propio seccionador. Y esta parte azul de arriba, que es la que tiene en su tapa montada el fusible, que desde la manija que tiene yo la tiro, se abre como está abierto este que tenemos a la derecha, pero este de la derecha es tripolar, nada más que el de la izquierda es unipolar. Y allí dentro, en la tapa, se montan los tres fusibles. Cuando yo los cierro, hacen contacto con las horquillas que están protegidas dentro y cierro el circuito. Acá lo tenemos agarrado en la foto del medio, en donde vemos adentro tres fusibles de 160 amperes. ¿Qué ventaja tienen estos seccionadores fusibles? Que me permiten, cuando yo voy a intervenir en la instalación y corto la energía porque voy a hacer mantenimiento, abro la tapa y a esa tapa la puedo sacar y llevármela conmigo. Si yo me la llevo conmigo, ¿qué quiere decir? No corro el riesgo de que llegue una persona y que diga, uy, está cortada la energía, viene, cierra el seccionador y me electrocuta a mí que estoy trabajando en la instalación. En un interruptor termomagnético eso es un riesgo. Si yo lo abro para intervenir en la instalación, viene alguien y dice, ah, mira esta llave desgraciada que salto y la levanta de nuevo, puede electrocutar a alguien que esté trabajando en el lugar. Entonces eso me permite seccionar visiblemente e incluso llevarme los fusibles para evitar que alguien venga y me reconecte la energía. Acá tenemos interruptores termomagnéticos, el de la izquierda bipolar para instalaciones monofásicas, el del medio tripolar para instalaciones trifásicas sin neutro, podría venir otro con un cuarto polo para instalaciones trifásicas con neutro, o el que tenemos a la derecha que es un interruptor automático de potencia. ¿Qué dijimos? Los fusibles podían venir de hasta 1250 amperes nominales, los interruptores termomagnéticos como máximo de 125. Para llegar a 1250 amperes con interruptores tenemos que irnos a estos automáticos que son mucho más grandes y voluminosos y mucho más costosos. Pero ¿qué ventajas tienen? Los otros días habíamos dicho que un interruptor termomagnético tenía una curva de actuación tiempo en función de corriente que tenía esta forma. Una parte térmica para cuando hay sobrecargas, una parte magnética para cuando hay cortocircuito. El interruptor con estos clavijeros que tiene acá abajo, nos permite, si por ejemplo fuese de doble curva, mover la térmica hacia arriba o hacia abajo, acortando o alargando el tiempo de actuación, moverla hacia la derecha o hacia la izquierda, y es decir, cambiarle el calibre. Yo en un interruptor termomagnético, si lo compré de 25 es para 25 amperes, no para 50. En el interruptor automático puedo regular eso, o incluso puedo correr hacia la izquierda o hacia la derecha la zona de actuación de cortocircuito. Entonces tiene esa posibilidad de regulación que lo habíamos comentado en la clase pasada. Disyuntores diferenciales, bipolares para instalación monofásica, tetrapolares para instalaciones trifásicas. Si se trata de una instalación trifásica sin neutro, no se le conecta nada en el neutro, se conectan solo las tres fases. En el monofásico sí o sí se tiene que conectar la fase y neutro. Gabinetes para tablero, donde tenemos en el de la izquierda que vemos un disyuntor diferencial y tres interruptores termomagnéticos, es decir, tenemos 8 polos. Tenemos acá uno de 4 polos, uno de 6 polos, uno de 8 polos, uno con 3 tramos de 8 polos, es decir, llega a 24 polos en total, diferentes configuraciones según el fabricante. Y acá tenemos las jabalinas con sus accesorios para puesta a tierra. Las jabalinas que normalmente se instalan son de 1,5 metros de longitud y 3/4 o 5/8 de pulgada de diámetro. Acá tenemos un recorte de una y llevan un tomacable más una caja de inspección. A ver, para que ustedes se den una idea, hacemos un esquemita rápido. Y nosotros, por ejemplo, vamos a tener acá en la pared un tablero del cual sale el cable que va hacia la puesta a tierra. Ese cable llega a una boca de inspección dentro de la cual está plantada la jabalina. Y la sujeción entre el cable y la jabalina es con este dispositivo tomacable.
¿Qué quiere decir? Acá esta tapa que he dibujado es esta que tenemos aquí, que nos permite destaparla desde arriba y ver el extremo de la jabalina y ver el conexionado del cable a la jabalina. El conexionado del cable a la jabalina se hace con este mecanismo. El cable con una vueltita para que no se arranque, y este toma cable, de un lado lleva el cable estañado de la puesta a tierra, y del otro lado con este prisionero se lo aprieta para que quede sujetada a presión la punta estañada del cable de puesta a tierra con la jabalina, y de esa forma garantizamos continuidad en el circuito eléctrico. Vamos a ir a un ejemplo de cómputo para nuestra instalación, ahora que ya hemos visto qué partes va a tener nuestro cómputo y cuáles son estos dispositivos que les acabo de mostrar en las imágenes. Vamos a hacer una partecita de nuestra instalación como ejemplo. Cable para el circuito terminal de toma corrientes trifásico, es decir, vamos a hacer el cómputo solo para un circuito terminal. Tenemos allí 100 metros de cable. ¿Por qué 100 metros? Porque ese circuito tenía 25 metros de longitud simple, y habíamos dicho que dentro le poníamos 4 cables, porque eran 4 cables deslizantes. Entonces 4 por 25 son 100 metros. Este 4 surge de la cantidad de conductores que teníamos en la tabla del esquema unifilar. Este 25 era la longitud simple que estaba en nuestro esquema unifilar, y la sección también estaba en nuestro esquema unifilar de cuando habíamos hecho el dimensionamiento del cable. Entonces tenemos cómo determinar los 100 metros de cable deslizante de 4 milímetros de sección nominal para ese circuito. Y así vamos procediendo circuito por circuito, línea por línea. La cañería para ese circuito terminal, 25 metros de caño. ¿Por qué? Porque ese circuito terminal tiene 25 metros de longitud. Y ahí ya para el caño no importa cuántos cables hay dentro, es el caño que va a contener esos cables. Y habíamos visto que ese caño necesitaba tener 16 milímetros de diámetro para albergar correctamente los cables en su interior. En cuanto a dispositivos de maniobra y protección para el tablero de toma corrientes, ahí recuerden, salía una línea trifásica para los toma corrientes trifásicos y una monofásica para los toma corrientes monofásicos. Cuando armamos la tabla de protecciones, que la vamos a profundizar la clase que viene, tenemos un interruptor termomagnético tripolar de 25 amperes. Es el de la línea trifásica de los toma trifásicos. Un termomagnético bipolar de 50 amperes para la línea de los circuitos monofásicos. Para los circuitos, voy de nuevo. Un interruptor termomagnético tripolar de 25 amperes para el circuito terminal de toma corrientes trifásicos. Un interruptor termomagnético bipolar de 50 amperes para el circuito terminal de los toma corrientes monofásicos. Un disyuntor diferencial tetrapolar de 40 amperes para los toma corrientes trifásicos, y un disyuntor diferencial bipolar de 63 amperes para el circuito terminal de toma corrientes monofásicos. Entonces, ahí tenemos que dentro de ese tablero vamos a tener 4 dispositivos, 2 interruptores, uno bipolar y uno tripolar, y 2 disyuntores, uno bipolar y uno tetrapolar. Si queremos dimensionar el gabinete que vamos a necesitar ahí, vamos a necesitar un gabinete con capacidad para 16 módulos. ¿Por qué? 3 módulos del interruptor termomagnético tripolar, 2 del interruptor termomagnético bipolar, 4 del interruptor diferencial tetrapolar y 2 del interruptor diferencial bipolar, nos daba algo así como, no recuerdo si 11 o 13 módulos, lo más práctico habíamos dicho, ponemos de 16. Para el tablero principal vamos a comprar un gabinete con capacidad para instalar 3 seccionadores fusibles de alto poder de ruptura. No damos más precisiones que eso porque tendríamos que empezar a medir centímetros del gabinete, de los seccionadores y todo eso que ya nos excede. Toma corriente y accesorios. 3 tomacorrientes de 10 amperes monofásicos, 3 tomacorrientes trifásicos de 16 amperes. Artefactos de iluminación. 16 tubos fluorescentes de 105 watts con equipos y accesorios de colocación. 4 lámparas de vapor de mercurio de 250 watts con equipos y accesorios de colocación. Jabalinas. 4 jabalinas. Una para la puesta a tierra general de la instalación, 3 para la puesta a tierra de las máquinas. Todas de 1500 milímetros de longitud y en este caso hemos dicho media pulgada de diámetro.
con accesorios, que eran los tomacables, los terminales que necesitábamos, más la caja de inspección que le tenemos que poner a cada una para poder controlar que esté todo conectado. De esa manera vamos repasando ítem por ítem cómo se computa o cómo se hace este cómputo. Ahora, todo eso se vuelca en una tabla. Por ejemplo, para estos ítems que acabamos de ver, se transformaría en una tabla como esta, en donde tenemos primer ítem, cable deslizante de 4 milímetros cuadrados, 100 metros. Segundo ítem, caño de PVC de diámetro de 16 milímetros, 25 metros. Un termomagnético bipolar de 50, un termomagnético tripolar de 25, un disyuntor bipolar de 63, un disyuntor tetrapolar de 40. Así vamos enumerando en una tabla todos estos ítems. Pero recuerden, acá hay una aclaración al final. Este cómputo no contiene la totalidad. ¿Por qué? Porque acá les he enumerado exactamente lo que acabamos de describir recién, que era para el circuito terminal de toma corrientes, para el circuito terminal de toma corriente, para el tablero de toma corriente, para el tablero, para el gabinete y para el tablero principal. Nos falta computar todos los circuitos terminales de iluminación y de máquinas, los tableros seccionales de máquinas, las líneas seccionales. Es decir, el cómputo va a ser bastante más extenso. Tenemos que repasar línea por línea la tabla de nuestro esquema unifilar. Acá hemos tomado solo algunas líneas como ejemplo. Por eso los puntos suspensivos al final, porque nos faltan ítems, básicamente. Ustedes lo van a tener que hacer completo, lógicamente. Y luego de eso pasamos a la elaboración del documento técnico. Es decir, ya cumplimos los 10 pasos que corresponden para diseñar nuestra instalación eléctrica. Ahora tenemos que armar un documento en donde sinteticemos toda esta información y que se lo podamos dar a nuestro cliente y decirle, che cliente, mira, esta es la instalación eléctrica que yo te estoy proyectando. Va a estar conformada de tal y cual manera, calculada de tal y cual manera, distribuida según estos planos, con este cómputo de materiales y finalmente con este presupuesto. Pero de este presupuesto ya vamos a hablar, no lo vamos a contemplar nosotros. Repasemos, ¿qué vamos a tener dentro del proyecto, dentro del documento? Que esto es lo que van a tener que armar ustedes como trabajo práctico para esta parte de instalaciones eléctricas. Luego de haber desarrollado los 10 pasos que vimos hasta ahora, que iban desde identificar las cargas, calcular las corrientes, dimensionar los cables, los ductos, las protecciones y llegar hasta el cómputo de materiales, todo eso se vuelca en una carpetita que tiene primero una memoria descriptiva, donde describimos la finalidad del emprendimiento, si es una fábrica de gaseosa, si es un supermercado, si es un kiosco, donde describimos los criterios que adoptamos para seleccionar los diferentes tipos de instalación, si van a ser en caños, si van a ser en bandejas, si van a ser en túnel, los cables a emplear, según sea instalación en caño, en bandeja, en túnel, los diferentes sistemas de puesta a tierra, las protecciones que vamos a usar, por qué termomagnética, por qué fusible. Vamos a tener una memoria de fórmulas donde van a estar expresadas todas las fórmulas matemáticas que hemos visto nosotros a lo largo del desarrollo de estas clases, cómo se calculan las corrientes, cómo se calculan las potencias según sean monofásicas o trifásicas, cómo se calcula la sección de un cable, cómo se calcula el diámetro mínimo de un caño. Todo eso tiene que estar expresado en la memoria de fórmulas, es decir, las fórmulas que se van a usar para los cálculos. Luego viene una memoria de cálculos, que son los cálculos que vamos a hacer a partir de esas fórmulas para obtener todas las partes de nuestra instalación. ¿Cuál va a ser nuestra memoria de cálculos? La tabla que hemos armado en función de nuestro esquema unifilar para calcular los cables y las cañerías y para determinar las protecciones. Esas dos tablas son nuestra memoria de cálculo. Otra parte, la cuarta parte, van a ser los planos y esquemas representativos, donde vamos a tener un plano de la vista en planta del inmueble. Sobre eso vamos a dibujar los esquemas topográficos confeccionados y también el esquema unifilar, que es el que nos permite ir a la memoria de cálculos en forma de tabla. Y finalmente, el cómputo de materiales. ¿Por qué? Porque, perdón, vuelvo un poquito para atrás. En lo que es la memoria de cálculos, que son esas dos tablas, y los planos que tenemos, hemos sintetizado todas las partes de la instalación. Ahora ya podemos hacer el cómputo de materiales principales, que son esos que enumeramos recién, que eran los cables, los caños y bandejas,
las protecciones, los dispositivos de protección, básicamente, los tomacorrientes, los sistemas de iluminación, los sistemas de puesta a tierra y los gabinetes para los tableros. Luego de haber hecho el cómputo de materiales completos, ya estamos en condiciones de emitir el presupuesto, que va a estar conformado por el costo de materiales, la mano de obra, imprevistos e ingeniería, en este último rubro contemplando los honorarios y aranceles y aportes previsionales del proyectista, es decir, lo que cobra el ingeniero que hace el cálculo de la instalación y los aportes que debe hacer la caja previsionaria y el respectivo colegio profesional. Pero todo esto ya excede la capacidad que tenemos para verlo en nuestra materia. Sepan que un proyecto correctamente completado llegaría hasta el punto presupuesto. Nosotros nos vamos a centrar solamente en lo que tiene que ver con la memoria descriptiva, la memoria de fórmulas, la memoria de cálculo, los planos y esquemas, y el cómputo de materiales principales. Ni siquiera la totalidad de los materiales, porque dijimos no vamos a ver los materiales secundarios. ¿Qué son los materiales secundarios? Todos los tornillos y sujetadores que necesito para adosar los cables a las paredes o para suspender las bandejas de las paredes. Ladrillos y arena para enterrar los cables directamente enterrados. Todos esos materiales secundarios no los vamos a enumerar. Nos vamos a quedar solo con los principales y no nos vamos a meter con el presupuesto para no complicarnos demasiado. ¿Preguntas? De momento Profe, no. no una pregunta, pero sino una consulta. Sí. ¿Usted puede subir las diapositivas de la clase? Porque si bien está todo el material en bibliografía, está un poco más organizado en las diapositivas que estuvo mostrando usted. Sí. O sea, este archivo. No sé si usted llegó a conectarse al comienzo, apenas hablábamos de que la clase que viene tenemos la evaluación de seguimiento. Sí, sí. Bien, les dije que en la propia, hoy ya o mañana más tardar voy a estar creando el espacio para la evaluación de seguimiento y aparte de la evaluación a la que no van a tener acceso todavía, les voy a publicar todo este documento que he ido usando clase por clase para hacerles la presentación. Si hacemos una mirada rápida, en algún lugar esto nos debe de decir que tiene 83 pantallas. Bueno, a esto lo van a tener publicado en el espacio disponible para la evaluación de seguimiento, porque está todo ordenado, el paso a paso que hemos venido haciendo, y de acá, del contenido que está en estas diapositivas, es de donde van a salir las preguntas de las múltiples opciones de la evaluación de seguimiento. Entonces no se van a tener que ir a estudiar al material bibliográfico, sino que se van a tener que concentrar solamente en estas diapositivas. Excelente, profe, gracias. Por favor. Y bueno, algún caballero estuvo por preguntar algo también, pero fue tan caballero que dejó a la dama que preguntara. Estoy disponible, le escucho para lo que necesite. No, yo creo que había dicho que no tenía dudas. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Y bueno, de ahí que nos queda ir ya a aspectos complementarios. Lo que les dije, no se olviden de pasarme cómo van a conformar los grupos a través del foro que hemos habilitado en el aula virtual para eso, que les debe haber llegado la notificación al correo electrónico institucional. Un responsable del grupo, de cada grupo, me tiene que informar quiénes van a ser todos los participantes, dándome nombre, apellido y legajo. Ahora vamos a analizar rápidamente la guía de este trabajo práctico número 2 que van a tener que desarrollar ustedes. Y en la próxima clase, cuando termine la evaluación de seguimiento, vamos a ver cómo se usan las planillas de cálculo que yo ya les he disponibilizado, que les van a servir como herramienta para hacer estos cálculos que hemos visto paso a paso, para hacerlas de manera más organizada y autocalculada, cosa que, por ejemplo, yo cambio la resistencia de un cable y se me recalcule todo lo que tiene que ver con ese cable, que pueda ir más rápido al cable que necesito con otra planilla que tenemos también. Entonces vamos a ver el uso de esas planillas para el diseño y verificación de la instalación y el uso de planillas de cálculo para la preselección de cables y que no tengamos que estar haciendo tantas iteraciones. Bueno, eso el punto 3 y 4 lo vamos a ver la próxima clase. Al 5 también, que tiene que ver con la emisión del certificado de instalación eléctrica apta que se hace en el marco de la Ley de Seguridad Eléctrica, que ustedes, como hemos dicho, van a poder, en la medida que se reciban y se matriculen en el Colegio de Ingenieros Especialistas,
por tener esta materia van a estar en condiciones de certificar instalaciones de hasta 10 kilowatts de potencia, siempre que sean en 220 o en 380 volts. Por el momento, vamos a pasar a este segundo punto, análisis de la guía. A esta guía ustedes ya la tienen publicada en el aula virtual, en la clase que corresponde o en el segmento que corresponde al trabajo práctico, en donde ya les está diciendo qué plazo tienen para presentarlo. Es hasta el viernes de la primera semana de exámenes posterior a que terminen las clases. En la guía lo que van a tener que identificar es la fecha de presentación, el número de grupo que yo les voy a asignar, porque cada grupo va a tener un número, quiénes son los hasta 5 estudiantes que lo pueden conformar. Tenemos planteados los objetivos para el trabajo, que ustedes los pueden leer tranquilamente, los conceptos a tener en cuenta, que no es ni más ni menos que todo lo que hemos desarrollado en estas clases mientras vimos instalaciones eléctricas, y las tareas a desarrollar. En su momento era relevar la información de una instalación industrial o comercial que ustedes pudieran acceder para diseñarle la instalación eléctrica. Bueno, yo le voy a dar esos datos de partida para que no tengan ahora en pandemia que salir a ver una instalación en realidad. Es decir, el primer puntito ese, el primer asterisco, se lo suministro yo. Ahora, en base a esos datos de partida y en base a esto, a los conceptos y criterios que hemos venido viendo en todas estas clases, ustedes van a tener que, sobre una vista en planta que les voy a dar, situar e identificar las cargas, determinar las intensidades y la potencia máxima, ubicar los tableros, las líneas y los circuitos terminales y representar los esquemas topográficos, representar el diagrama unifilar y tabularlo, definir los tipos constructivos de instalaciones que se realizarán para alimentar los tableros y las cargas, además de determinar el tipo de cable según el tipo constructivo, más las longitudes simples de los circuitos y líneas, seleccionar y verificar la sección de los cables por intensidad misible y de tensión, que es lo que hemos hecho también, dimensionar las canalizaciones, es decir, los cables, tejas o cable canales, seleccionar los dispositivos de maniobra y protección para los cables, fusibles o interruptores termomagnéticos, y para las personas, disyuntores diferenciales, dimensionar los gabinetes, que es lo que vimos hoy también, cómo se dimensionaba un gabinete con protecciones sobre REL-DIN, o el que tenía, por ejemplo, solo seccionadores fusibles, elaborar el cómputo de materiales con estos ítems, cables, caños, interruptores, gabinetes, tomacorrientes, artefactos de iluminación y sistemas de puesta a tierra y accesorios, elaborar el documento técnico que iba a tener memoria descriptiva, memoria de fórmulas, memoria de cálculos, planos representativos y el cómputo de materiales. Y eso es lo que tienen que elevar como tarea en formato PDF por grupo al aula virtual, con una serie de condiciones que yo les voy a plantear ahí en los datos de partida, de que esos datos de partida tienen que formar parte del propio trabajo, para que yo sepa esta memoria descriptiva, esta memoria de fórmula y estos planos, a qué datos de partida correspondían, y si les va bien que lo aprueban, con eso ya estarían en condiciones, habiendo hecho las evaluaciones de seguimiento, y habiendo presentado en tiempo y forma el trabajo práctico de instrumentos y mediciones y el de máquinas eléctricas que vamos a hacer dentro de un par de clases, estarían en condiciones de promocionar la parte eléctrica y olvidarse de mí por los siglos de los siglos. ¿Alguna pregunta al respecto?